Hola mis queridos amigos, bienvenidos a la Zona 1. Ya en el día de hoy les traigo un nuevo video dando mi opinión y punto de vista con respecto a cómo debió haber sido la segunda temporada del anime de One Punch Man. Y especialmente lo que a mi modo de ver fue el gran fallo que tuvo esta temporada, ya que a diferencia de la primera temporada, esta segunda casi se convierte en un fracaso. Y muchos, incluyéndome, pese a que es muy disfrutable, nos dejó con un sabor de boca un poco agridulce. Pero bueno, como fan de One Punch Man, en aquellos años del 2015 cuando finalizaba la primera temporada, si mal no recuerdo, debido al gran éxito que esta tuvo, poco tiempo después se nos daba la noticia de que una segunda temporada del anime podría ejecutarse pronto. No recuerdo bien quién mismo fue el que dio el anuncio, si fue One o algún director de Madhouse, sencillamente no me acuerdo. Pero esa noticia en aquel año ya nos hacía fantasear de que una segunda temporada estaba a la vuelta de la esquina. Pero no fue hasta tiempo después, allá por 2018, cuando ya oficialmente la segunda temporada fue oficializada. Quizás por el 2016, cuando nos dieron esta noticia, nos alegramos mucho, bueno, eso sí, porque la calidad de la animación, la historia, aquí, bueno, quizás no tan interesante, pero sí envolvente, y ese gran final hizo de la primera temporada un exitazo. Y si todo iba bien, el éxito de la primera lo podríamos ver replicado en una segunda, y no tendríamos que esperar mucho tiempo. Pero es aquí donde surge el primer problema, puesto que para el 2016 el manga a duras penas pues había alcanzado el capítulo 88. Y teniendo en cuenta que la primera temporada adaptó 48 capítulos del manga, cerrando completamente con el volumen 7, por esas fechas a duras penas íbamos por el volumen 11. Por ende, pues nuestras esperanzas de ver una segunda temporada pronto se aplazaban y bastante, puesto que tuvimos que esperar más de 3 años para ver plasmada una segunda, la cual, a mi modo de ver, por intentar replicar el éxito y quizás esa epicidad que vimos en la primera, adaptó hasta el capítulo 125 del volumen 16. O sea, literalmente la segunda temporada se tragó completitos 9 volúmenes del manga y más de 77 capítulos, cosa que sobrepasa y por mucho el material que se usó en la primera temporada. Y ojo aquí, no es que diga que usar bastante material sea algo malo, ya que depende del uso de que se le dé, ya que hay ocasiones en el que para finalizar un arco el mismo tiene que ser publicado en varios volúmenes. Por ende, la principal duda aquí es si acaso había material para hacer un corte antes del volumen 16 o necesariamente se debía hacer el corte en este volumen y mostrarnos como último capítulo la pelea entre el Sin Pies Anciano y Saitama. Y la respuesta más corta es que sí, existe un punto en el manga que perfectamente hubiese servido como capítulo final de la segunda temporada y que además hubiese dado por concluido un volumen completo del manga. Y con ello me refiero al volumen 14, el cual terminó en el capítulo 116. O sea, 9 capítulos antes del manga que fue adaptado en el anime, el cual fue el 125. Y miren, en términos de historia, y como todos conocerán, la segunda temporada fue muy veloz, abarcando tanto el torneo de la super lucha, como eventos ocurridos después de ella, como los diferentes enfrentamientos que tuvo Garou durante esta temporada, junto con un capítulo final que pese a que es genial, se siente como fuera de contexto. Y una de mis críticas con respecto a esto es que no existe ningún tipo de corte que haga que como espectador al momento de ver una tercera temporada sintamos esa diferencia o esa transición entre temporadas, cosa que sí vimos entre la primera y la segunda, cuando después de derrotar a Boros existe un lapso de tiempo en el cual se desarrollan otros eventos, se reconstruye Ciudad A y para la segunda temporada tenemos un inicio explosivo con el gran descubrimiento de King, que es una farsa, y la pelea entre G4 y Llanos, ya que el final de la segunda temporada no es conclusivo ni mucho menos. Es más, si seguimos el manga, la historia a partir de aquí sigue con la misma secuencia de perseguir a Garou en sus diferentes combates, y no existe una especie de transición armoniosa, si puede llamarse así, entre la segunda y una posible tercera. Incluso esto lo podemos percibir muy claramente en el manga, y sé que si el estudio de animación se lo proponen, lo pueden hacer muy bien, pero como que esa sustancialidad se le quita un poquito, especialmente si hablamos en términos de historia. Y qué decir del final de la temporada, o sea, se sintió como algo forzado, que literalmente se presenta un oponente solamente para que Saitama aparezca y lo acabe con un solo golpe, similar a lo que hizo en la primera temporada, pero sin esa epicidad, puesto que solo llega por arte de magia y se carga el jefe final de temporada sin pena y sin gloria, siendo para mí un final que sí dejó mucho que desear. Y es aquí en donde volvemos de nuevo al volumen 14, y si me pregunta qué tan especial tiene este volumen,
Pues en sí, este volumen es la finalización del torneo de la Super Lucha, y el trasfondo que se le dio a este volumen fue uno muy profundo, iniciando con Suiryu, el cual es un personaje totalmente agnóstico y que menosprecia a los héroes por ser simplemente inferiores en fuerza a él, al cual pues este sujeto termina en este mismo arco teniendo una redención y comprobando en carne propia que aquellos que enfrentan al mal son llamados héroes, los cuales pues por más débiles que sean, su misión es proteger a los demás. Y este trasfondo en Suiryu fue genial, ya que pasábamos de la simple historia común en donde Saitama llegaba y se cargaba a todo el mundo. Y justo en este arco vimos la redención de un personaje que por azares del destino empezó a tener fe en los héroes, porque la fe era lo único que tenía, especialmente cuando su vida ya tendía de un hilo, y el único en escuchar su auxilio fue un héroe. Y esto como final de temporada no hubiese sido tan malo, ya que le hubiese dado un gran dramatismo a la serie, y desde aquí ir sacándonos ese estigma que muchos creen que tiene One Punch Man, la cual es ser una parodia de otras series, cuando en el fondo One Punch Man es mucho más profundo que eso. Pero no solamente es por el arco del torneo de la Super Lucha, que yo considero que es en donde la segunda temporada debió de terminar, y que para mí es el gran fallo que tuvo esta segunda temporada, puesto que al ver terminado aquí en primer lugar hubiésemos tenido una segunda temporada por el año 2018, inclusive para finales de este año, ya que el último capítulo del volumen 14 fue el 116, el cual fue lanzado a mediados del 2017, y si recordarán, el volumen 16 terminó en el capítulo 125, o sea que solamente por intentar hacer un final épico de temporada añadieron 9 capítulos del manga, que en parte no tenían mucho que ver con la historia que se terminó en el capítulo 116, porque desde este capítulo en adelante la historia empieza a tener otro rumbo, y es aquí en donde ese nuevo rumbo hubiese sido perfectamente aprovechado para la realización de una tercera temporada, como por ejemplo perfectamente se nos hubiese mostrado el inicio de esta temporada con el arduo camino que tiene Garou para llegar a la cima del poder. Y miren, sé que las apariciones de Garou en la segunda temporada fueron geniales, como por ejemplo la masacre de Tantok Master y su ejército, la pelea con Metal Bat, pero estas apariciones hubiesen servido muy bien como preámbulo a lo que pasaría más adelante con este personaje y le hubiesen dado un poquito más de trasfondo, y así aprovechar todo ese material que se tenía desde el volumen 7 hasta el volumen 14. Y así se hubiesen reservado ese gran impacto que tuvo su pelea con los héroes de clase A y posterior con su maestro Ban, Bon y Genos, en donde se empezó a ver una evolución como personaje en Garou. Y esto hubiese seguido hasta varios capítulos después, en donde vemos que su participación en la trama no pasa para nada desapercibida, puesto que sus peleas son las más geniales dentro de este arco. Y miren, si hubiésemos acabado la segunda temporada en el torneo de la Super Lucha, para la posible tercera hubiésemos tenido combates como el flashback de la pelea entre Garou y Watts Dogman, que perfectamente hubiesen servido como capítulo introductorio a esta tercera temporada, y uno muy genial, el capítulo como la emboscada de los clase A Garou, y luego sí su pelea con Bam, Bom y Genos, y quizás la derrota del sin pies anciano hubiese quedado como una de las derrotas más que suman a la larga lista de Saitama en acabar con sus oponentes con un solo golpe. También la pelea entre Garou y Orochi y el inicio de la pelea entre la marioneta Gyoro con Tatsumaki, para así, mis queridos amigos, terminar con ese gran final de temporada que supondría la pelea épica entre Saitama y Orochi. Y esos primeros eventos con Garou iniciando la temporada, o más bien dicho la tercera temporada, hubiesen sido geniales de ver, ya que desde el inicio vemos como la trama de esta posible nueva temporada es diferente y similar a lo que sentimos entre la primera y la segunda, y ya nos enfocaríamos directamente en ese camino que tiene Garou como personaje dentro de esta trama, especialmente para llegar a ese clímax de la guerra entre las asociaciones. Pero bueno, al final de cuentas la segunda temporada fue lanzada así, y creo que fue un gran error haber adaptado los últimos 9 capítulos del tomo 15 y 16. Pero ¿qué se puede hacer? Ojalá y esperemos que para la tercera temporada el estudio de animación que sea se la tome más en serio y haga de esa temporada totalmente decente, tanto en historia, en desarrollo de personajes y en los combates, porque el material que se tiene para adaptar en una tercera temporada sí que es jodidamente épico. Así que bueno, mis queridos amigos, eso es todo lo que les puedo comentar con respecto a este video. No sé qué opinan ustedes, ¿creen que la segunda temporada debió de terminar en el torneo de la Super Lucha? Si tienen esa duda o inquietud, déjame saberla en los comentarios, y espero que te haya gustado este video. Si fue así, dale like y suscríbete al canal, con lo cual me estarías ayudando muchísimo para que este canal siga creciendo. Y no te olvides seguirme en mis redes sociales que te dejo en la descripción, y también activar la campanita de las notificaciones. Así que mis queridos amigos, sin nada más que decir, como siempre me despido y hasta luego.